¿Cómo han estado? Vamos a dar Buenos unos días. minuticos hasta las 10:05. Buenos días. Buenos días, iniciamos. Bueno. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Como les comentaba, el día viernes hemos terminado el módulo que tenía que ver con SQL, con diferentes temas de arquitectura, de bases de datos, y nos quedan dos módulos: el módulo de Data Storytelling y el módulo de Gobierno de Datos. Vamos a estar 3 sesiones hablando de lo que es Data Storytelling y finalizamos con 2 sesiones de Gobierno de Datos para después tener la presentación final del proyecto. Entonces hoy las siguientes 2 sesiones, la idea es concentrarnos en este arte. Es una mezcla entre arte y ciencia, de poder contar historias con los datos que estamos nosotros analizando y en los cuales nos esforzamos tanto para poder generar valor para una persona al final, para que tomen decisiones, para que se den cuenta de los problemas, para que podamos ser más proactivos en nuestro ejercicio, que al final muchas veces cuando tenemos estos ejercicios de comunicación de nuestros resultados, quedamos como con una patica atrás. Es decir, todo ese esfuerzo que a veces hacemos se queda perdido. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en la comunicación de esos resultados. Vamos a estar hablando justamente en estas 3 sesiones de diferentes mecanismos y de consejos y elementos que tenemos que tener en cuenta para que nuestra comunicación sea mucho más exitosa. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta sesión? La idea es que comprendamos qué es esto, qué es contar historias con datos, por qué es importante para la toma de decisiones. Vamos a identificar cuáles son los componentes claves de una historia basada en datos. Claramente están los datos, pero también vamos a hablar de narrativa, también vamos a hablar un poco del tema visual, y vamos a reconocer que la audiencia es un componente clave, que a veces estamos tan enfocados en pensar en los datos, en el análisis, en la presentación, que nos olvidamos de pensar a quién es que le vamos a presentar, qué es lo que le interesa a esa persona, cómo puedo mejorar mi comunicación pensando en lo que a esa persona le gusta o le interesa.
Entonces, esos son los tres ítems que vamos a abordar en esta sesión. Vamos entonces a arrancar con la definición y la importancia de Data Storytelling. Después vamos a hablar de la audiencia, que es el componente que vamos a estar viendo hoy. Y finalmente, como de comunicación con esa audiencia, qué elementos necesitamos tener en cuenta. Entonces, ¿qué es Data Storytelling? ¿A qué les suena Data Storytelling? ¿Los escucho o los leo? ¿Qué será esto de contar historias con datos? Mostrar datos con estrategias de storytelling, casos de uso, estamos viendo. Va por ahí, de acuerdo, la idea es cómo podemos mostrar los datos de una forma diferente. A veces tendemos a ser muy técnicos en nuestra exposición y no logramos conectarnos. La podemos utilizar con casos de usos, historia de uso de datos. Ok. Contar el estado de manera práctica, también, José, muy bien. Digamos que es como, y ahorita lo vamos a ver de una manera más estricta. Digamos que a veces cuando nosotros comunicamos, especialmente en nuestros análisis, somos como muy técnicos, muy lineales. Entonces lo que vamos a hacer es como vamos a entender un poco qué es lo que hace una historia muy buena y vamos a traernos de esos elementos para nuestras presentaciones. Entonces, yo creo que lo primero hay que arrancar es con storytelling o con la parte de contar historias. Y es que esta parte de contar historias no es reciente, es decir, esto está en nuestros antepasados hace miles de millones de años. Se reunían alrededor de una fogata, llegaba la persona más sabia de ese momento, que no eran las personas de 80 ni de 90 años, en esa época eran los de 30, los de 25, y contaban sus experiencias, contaban sus aprendizajes. Y la mejor forma de hacerlo era a través de una historia. No sabíamos cómo hacerlo de otra manera. Era como lo más lógico e intuitivo. Y es a través de esas historias que llegábamos a tener aprendizajes, que se generaban los valores de la comunidad a través de las historias. Entonces, si uno lo ve desde esa forma, el contar historias casi que viene embebido en nuestro ADN. Está ahí. Y es que esto realmente son 400.000 años donde se descubrió el tema del fuego y que ahí iniciaron las historias. Y que fue un vehículo no solamente para entretener, porque las historias a veces no tienen un mensaje de aprendizaje, no tienen una moraleja, solamente estaban para entretener, para conectar, que es súper importante. Y vamos a hablar que el hecho de poder conectar como seres humanos y poder traer estos aprendizajes a un ambiente que uno dice, pero no, porque es que estamos en la oficina, estamos en una organización. ¿Cómo vamos a traer estos elementos de entretener? Vamos a ver que sí es posible, solamente que vamos a tener que hacer algunos ajustes, porque claro, el contexto es importante, la formalidad es importante, pero la conexión como seres humanos sigue siendo relevante en cualquier contexto en el que estamos, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra casa o con nuestros amigos o en nuestras actividades de ocio. Y esta parte de storytelling viene desde el inicio, como les comentaba, con un objetivo de enseñar, de transmitir conocimiento, de transmitir valores, de transmitir lo que hacía la cultura o cada una de estas comunidades, una comunidad cohesionada que trabajara en equipo por mantener en un principio la supervivencia de esa comunidad. Y hoy en día, digamos que nosotros vemos que después de que empieza todo este tema más de comunicación oral, hace 32.000 años alrededor, se empiezan a encontrar las primeras visualizaciones, que no son las visualizaciones que hoy en día nosotros vemos en una oficina, no son gráficas, no son tablas,
No son gráficas de barras ni de columnas, eran dibujos plasmados de la mejor manera posible con los elementos que se tenían en en ese instante, pero en últimas esos gráficos reforzaban las historias que se comentaban de manera oral. Y nosotros seguimos avanzando en ese proceso de contar historias y después llegó nuestras primeras formas de escribir y después arrancaron las noticias, los libros, las películas, las series. Todos esos elementos tienen detrás historias y es por eso que estamos ahí, por eso que nos gustan tanto a veces ir a cine, comprarnos un buen libro. Y hoy hay formatos de historia mucho más pequeños. Los TikToks, Snapchat, que yo creo que ya casi no se utiliza, los Reels, que tuvieron un boom gigante en Instagram y es uno de los principales medios ahora de comunicación que uno ve en esta red, los TED Talk, todos esos elementos se basan en contar historias. Y porque uno a veces puede quedarse horas pasando Reel o pasando TikTok, es justamente porque logramos conectarnos a través de historias. Ahora, uno pensaría que todo eso está afuera, pero en nuestro día a día también contamos historias. Cuando llegamos a la casa y nos vemos con nuestra pareja o con nuestra familia, lo primero que tenemos a hacer es ¿cómo te fue hoy? Y muchas veces uno no dice bien y ya y se va. Uno cuenta la historia de su día. ¿Qué pasó en la oficina? Se le derramó el café, el trancón, estuvo horrible. Todos esos elementos tienen detrás historias que a veces no nos queden tan bien, que no nos entiendan el mensaje, que no tengamos elementos narrativos. Puede ser, la idea es que vamos a ver cuáles de esos elementos podemos empezar a utilizar. Pero el mensaje más importante que les quiero dejar es que ustedes ya hoy están contando historias. Puede ser que no sea necesariamente en la oficina, pero en nuestro día a día, nuestra vida está rodeada de historias que escuchamos, que leemos, que vemos, y nosotros también somos partícipes de ese contar historias. Ahora, ¿qué pasa? Que llegamos a la oficina y eso se nos olvida. Vamos a hacer una presentación y es como que esa capacidad de transmitir comunicacionalmente que utilizamos todo el tiempo en nuestro día a día se queda detrás de la puerta. Se nos olvida. ¿A quién le pasa? ¿Quién le pasa que de pronto va a exponer y de pronto cuando habla con los compañeros de trabajo, con el jefe, en otro espacio que no es el de la exposición, siente que todo le fluye y cuando llega a la exposición es más complicado? Veo manitos, leo chat. Alondra, ok. ¿A alguien más le pasa eso? ¿Será que solamente a Alondra y a mí nos pasa? De vez en cuando, ¿cierto? A veces depende también como de la, la magnitud, como de la importancia de la presentación. Y eso es súper normal. Creo que está también embebido en la parte de nosotros. Entonces, también en estas 3 sesiones vamos a estar hablando de consejos para que eso a veces puede ser miedo, vergüenza, de pronto tuvimos en algún momento una mala experiencia en una exposición y se nos quedó ahí pegado que de pronto no éramos lo suficientemente buenos para exponer. Entonces, la idea es que empecemos a trabajar en esos elementos a través de consejos para que cada vez podamos ir mejorando. Porque como toda habilidad, porque esto es una habilidad que se construye, requiere de práctica y práctica y práctica y claramente de una retroalimentación interna que tengamos, porque podemos practicar y hacer lo mismo n mil veces, pero si nunca revisamos, si nunca tenemos un momento de retroalimentación, pues vamos a hacer lo mismo n mil veces. O sea, nos quedamos ahí estancados por más práctica que hagamos. Entonces, formalmente, ¿qué es? Es la habilidad para utilizar técnicas de la narración tradicional para guiar a nuestra audiencia a través de los datos para encontrar ideas relevantes para ellos, para que comprendan su importancia y tomen decisiones informadas. ¿Eso qué significa? Que vamos a estar viendo, por un lado, lo que yo les comentaba, es una habilidad. Esto no se queda estático. Si en algún momento hemos tenido problemas o dificultades o retos en nuestra exposición, lo podemos hacer mejor. Si ya lo hacemos muy bien, lo podemos hacer aún mejor.
Vamos a ver temas de narración tradicional. Esto va a parecernos un poquito a elementos que seguramente ustedes vieron en literatura o en español, en el colegio o en la universidad, pero los vamos a llevar ya es a un ámbito organizacional, que seguramente en ese momento no lo vimos en ese contexto. Tercero, vamos a estar hablando de la audiencia, de esas personas que van a recibir nuestro mensaje y que por lo tanto lo que tenemos que hacer es ayudarlos a decodificarlo de la mejor forma posible y a conectarse con lo que nosotros queremos transmitir. Cuarto elemento, ese no lo vamos a tocar aquí, porque ya lo hemos hablado muchas veces, pero es el tema del análisis de los datos. Claramente, además de tener un elemento de conexión, de comunicación efectivo, si nuestros análisis son pobres, pues no logramos al final el efecto, pero ese ya está, digamos, como abordado en ese primer nivel que tuvimos. Y finalmente, todo esto lo hacemos con un objetivo. Siempre nuestra comunicación va es hacia la acción, hacia que las personas entiendan que ese análisis que hemos estado haciendo es importante, es relevante y lo tengan presente. Entonces, tenemos componentes audiencia, narrativa, datos y la presentación de los mismos. Veamos eso ya de manera cómo se relacionan esos tres elementos. Tenemos la parte de datos, tenemos la parte visual y cuando combinamos generalmente los dos, simplemente cuando a veces hacemos los gráficos y vemos que también hay otro tipo de gráficos más visuales, lo que queremos es iluminar. Como veíamos al principio, poner en una presentación una tabla gigante de Excel, nadie va a ver nada ahí. Van a estar perdidos entre qué miro en el Excel y a qué escucho. Entonces, generalmente los gráficos vienen a resumir esa información y ayudarnos a que las personas que los observen se iluminen, entiendan los patrones, capten más fácil el mensaje que nosotros queremos transmitir. Tenemos por el otro lado la narrativa. Cuando juntamos narrativa con visual, ahí lo que buscamos es enganchar. Piensen que narrativa y visual, ¿dónde está? En las novelas, en las series, en los reels, en las películas. Cuando tenemos esos dos buenos elementos, generalmente nos vemos la película hasta el final. Queremos volver a ver otra película de ese director. Seguimos pasando tiempo en nuestro celular. Nos gusta, ahí lo que queremos es atrapar a la gente, captar su atención. Y como vamos a ver más adelante, la idea de captar la atención es que los podamos finalmente persuadir con las conclusiones que hemos obtenido de nuestro análisis. Y finalmente, cuando unimos datos y narrativa, lo que estamos buscando es explicar. Lo que estamos buscando es que las personas comprendan el análisis que nosotros realizamos. ¿Y dónde está la parte de Data Storytelling? Está aquí, en este pedacito justo en la mitad, uniendo estos tres elementos. Y esto está enmarcado dentro de una audiencia, porque no es lo mismo que conversemos como, por ejemplo, con nuestros hijos, a con nuestra pareja, a con nuestro jefe. Tenemos que tener en cuenta quién es esa audiencia a la que le vamos a hablar. Y hoy justamente vamos a estar en esta sesión, vamos a estar hablando de la audiencia, creo que la sesión 10. Vamos a estar, sí, sí, perdón, esta es la sesión 10. La próxima sesión vamos a estar hablando de temas visuales y la última sesión vamos a estar conversando es sobre el tema de narrativa, sobre estructuras narrativas aplicadas a ámbitos organizacionales. Todo esto enmarcado en una idea que hemos venido abordando desde el nivel 1, y es que generalmente nosotros arrancamos con preguntas. Esas preguntas nos llevan a obtener datos. Con esos datos los procesamos, los organizamos, los transformamos. A veces puede ser que necesitemos unos elementos más avanzados de análisis. Eso es lo que vamos a ver en el nivel 3 de este programa, que incluye temas de inteligencia artificial. Machine Learning es un tema de inteligencia artificial, estadística, y con eso, con esos resultados, generalmente llegamos a la visualización. Pero si nos quedamos aquí, no hay acción. Es por eso que necesitamos comunicar esos resultados que estamos obteniendo.
y vamos a estar justamente enfocados en este tema de visualización y comunicación. Ya no desde las gráficas, como lo estuvimos en el nivel 1, sino más desde la presentación como tal que elaboramos, desde los otros elementos que acompañan nuestro mensaje y ya desde la comunicación oral, tanto la parte verbal como no verbal. Y con esto, si ustedes recuerdan, cuando iniciamos teníamos nuestra pirámide. Vamos a lograr pasar de los datos a la información, al conocimiento, aquí no está, pero a la acción. La acción es súper importante. Si no llegamos a tener una acción, perdemos todo el esfuerzo, el costo de oportunidad de no tomar, de no llegar a coger ese último pedacito. Es gigante porque todo el esfuerzo que hemos hecho aquí generalmente se pierde y no queremos que eso pase. Entonces vamos a ver unos ejemplos de data storytelling. Aquí van a ver 3 ejemplos. Y vamos a ver este primero. Este no está en un ámbito, esto es data storytelling, no es organizacional. Denme un segundo, comparto la pantalla para poder compartirles el sonido. Y vamos a ver este video 2 veces. Está en inglés, voy a ponerle subtítulos para que lo podamos ver. Mm, ujú. Perfecto, ya están los subtítulos en español. Entonces vamos a ver primero esta parte y después vemos el inicio. The structure of this piece is so interesting because it purposely builds tension. It starts by asking a question: what's really warming the world? And then it walks you through a number of possible explanations. Each one is shown and disproved. Is it the Earth's orbit? No. Is it the sun? No. Is it volcanoes? No. Is it all three of these combined? No. And this one's particularly interesting because it summarizes the last three and shows you that even taking them together doesn't come anywhere near explaining the observed temperature anomaly. So maybe it's man-made, but not greenhouse gases. How about deforestation? No. Is it ozone? No. Maybe aerosols? No. But look at that, greenhouse gases are a very nice fit. As a last step, all the man-made causes are combined to show how well they fit. And this last step is the resolution and answers the question that was asked at the beginning. This structure provides a nice arc that spans the whole piece and keeps your attention. Each step, not just the final one, directly refers back to the initial question: what is warming our world? After you've gone through all the steps, it then hands over control to you so you can play with the data yourself by mousing over the different data series to see how they compare. This being about climate change, there are extensive notes and methodology at the bottom, with links to more information and also to the original data. Entonces vamos a verlo desde el inicio. A story can line charts tell? What if these are line charts about climate change and its causes? What if these line charts are combined in a simple but clever way to create tension? Let me show you how a well-structured piece of data journalism can go beyond just showing the data and build up a narrative from a sequence of simple charts. This is a chart appreciation. My name is Robert Kosara, also known as Eager Eyes. What's Really Warming the World was created by Eric Roston and Blackie Migliozzi for Bloomberg in 2015. It starts by showing the observed global temperature anomaly relative to a 30-year baseline from 1880 to 2014. It then walks viewers through a number of steps, each of which comparing the temperature data with the simulated effect of a single possible cause of global warming. It's this narrative structure that really makes this piece stand out. There are two different layers here. There's each individual step,
and then there's how the steps are sequenced and relate to each other. Each step is built the same way. Ask a question, show the data. Is it volcanoes, is it deforestation, and so on. This repetitive parallel structure is very effective because it creates a sort of rhythm that drives the reader forward to want to see the next one. And since the answer to all of these is no, you're primed to expect the correct one at some point, which creates an expectation. Many data journalism pieces show the data but don't create much narrative tension. Even this related piece called The Hottest Year on Record by Miliossi and Tom Randall does it like that. It's a great piece in itself, and I talked about it in my recent video on time index charts, but it doesn't make an effort to structure the delivery beyond playing back the data over time. The data is supposed to speak for itself, and in that case it does, but it often doesn't. The structure of this piece is so interesting because it purposely builds tension. It starts by asking a question: what's really warming the world? And then it walks you through a number of possible explanations. Each one is shown and disproved. Is it the Earth's orbit? No. Is it the sun? No. Is it volcanoes? No. Is it all three of these combined? No. And this one's particularly interesting because it summarizes the last three and shows you that even taking them together doesn't come anywhere near explaining the observed temperature anomaly. So maybe it's man-made, but not greenhouse gases. How about deforestation? No. Is it ozone? No. Maybe aerosols? No. But look at that, greenhouse gases are a very nice fit. As a last step, all the man-made causes are combined to show how well they fit. And this last step is the resolution and answers the question that was asked at the beginning. This structure provides a nice arc that spans the whole piece and keeps your attention. Each step, not just the final one, directly refers back to the initial question: what is warming our world? After you've gone through all the steps, it then hands over control to you so you can play with the data yourself by mousing over the different data series to see how they compare. Entonces, primero les pregunto, ¿qué se llevan de este video? ¿En qué consiste? De acuerdo, está contando una historia mediante una secuencia de imágenes. ¿Qué más? Correcto. Perfecto. Entonces, mire que motiva la investigación. No le dice a la gente de una que probablemente, exacto, cuál es la respuesta para de pronto tener un elemento defensivo, sino que inicia con una pregunta, ¿no? Como, ¿qué está calentando? Y ahí empieza la historia. Y digamos que el hecho de que vaya pasando por las opciones, mencionaba que va generando como una tensión, porque lo que va concluyendo las personas, y claramente para esto se necesita de pronto un elemento estadístico un poco más, porque observen que acá abajo hay algo un poco más técnico, ¿no? Que son niveles de confianza. Pero el punto es que aun si yo no supiera eso, la mayoría de los casos me va mostrando dos líneas que no van en la misma dirección. Y por ende, la persona al ir viendo estos elementos va concluyendo que no es eso, o sea, no tiene sentido, no es el sol, porque ninguno de esos elementos va junto. Esa tensión que se va generando va a que lleva a que uno diga, en algún momento me tiene que decir cuál es la respuesta. Entonces siguen pasando los elementos. Ya después empiezan a haber temas que son más causados por el ser humano, como la deforestación, como la reducción de la capa de ozono, hasta que llega
al tema de los gases de invernadero. Y con eso concluye. Y las personas, pues ya concluye pues uniendo todos estos elementos en lo que él llama los factores humanos, para ver cómo estos dos elementos van al mismo, van dirigidos. Puede ser que no sea necesariamente la única causa, pero al menos se ve como una correlación, como esas dos cosas están muy relacionadas. Y se observan a veces todo ese detalle que uno pone en sus presentaciones de los datos, que son importantes, que no es que se deban obviar, generalmente van después de la historia. Y aquí se ve cuál es el modelo, qué significan los intervalos de confianza, de dónde salieron los datos, cuál fue el proceso, etcétera. No es necesario que a veces en nuestras presentaciones lo pongamos todo al principio para conectar con una idea. Sí es importante que los tengamos. Sí es importante que tengamos súper claro todos esos elementos, pero muchos elementos de la historia que podemos utilizar desde los gráficos no tienen que tener toda esa carga necesariamente inicial técnica, a menos de que estemos con una audiencia que sabemos que lo primero que nos va a preguntar es temas de supuestos o de qué modelos, etcétera, pues probablemente esos son elementos que vamos a tener que tener en cuenta. Pero cuando no, podemos utilizar estructuras narrativas, que si se dan cuenta aquí es como una, un elemento de tensión y una resolución, ¿no? Un inicio, va creciendo la tensión hasta que llega a un punto donde llevamos varias opciones, ya nos muestran el tema de cómo el impacto de diferentes elementos del ser humano pues están relacionados con el aumento de la temperatura observada y finaliza. Muy bien, muy bueno el análisis que realizar. Listo. Entonces, ¿me confirma? ¿Seguimos viendo la presentación? Sí se ve, profesor. Sí, perfecto. Listo. Entonces, ¿por qué se ha vuelto tan importante? Porque realmente la parte de data storytelling es algo reciente. Bueno, y es que nos hemos dado cuenta de que muchas veces a nivel organizacional trabajamos con temas que son muy complejos. Entonces nos hemos dado cuenta de que las historias nos ayudan a bajar esa complejidad, nos ayudan a informar y sobre todo cuando es un tema tan complejo, hace que las personas se sientan interesadas en escucharnos. Nos ayuda a cerrar brechas profesionales entre profesionales que son muy técnicos y algunos que no son tan técnicos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la sesión 3, o sea, la del próximo lunes, lo importante muchas veces de las historias, porque las historias las podemos utilizar en los datos, como vimos ahora, pero lo podemos utilizar desde nuestra comunicación para ya después llegar a los gráficos. Para iniciar es una conexión. Y esto va a ser importante porque muchas veces son las historias desde lo común, desde lo ordinario, desde nuestro día a día, que es lo que permite que nos conectemos con el otro, porque nos ocurre a todos. Y en ese sentido, una vez tengo esa conexión, puedo empezar a cerrar esa brecha y llamar esa atención. Finalmente, cuando logramos esa conexión a través de nuestra comunicación, utilizando estos elementos de contar historias en nuestras presentaciones con nuestros datos, lo que logramos es conexión. Cuando las personas se sienten conectadas a nivel emocional, no activan al principio su parte más racional. Por ende, entienden el mensaje y después lo que buscan desde su parte más racional, más lógica, es cuáles son las razones para la idea que yo ya compré. Porque en últimas, cuando hacemos nuestras presentaciones, equipo, nos estamos vendiendo el análisis y los resultados que hemos obtenido de nuestro esfuerzo. Y en ese sentido, ya te contestó. Y en ese sentido, lo que queremos es persuadirlos. Lo que queremos es generar esa conexión para que al final ellos digan, ya, o sea, esa idea la tengo comprada. Como internamente puedo hacer el raciocinio para que confirme mi intuición más emocional.
Listo. Entonces, Ronnie, lo que vamos a estar viendo, hay muchísimo este tema, por eso se llama Introducción al Data Storytelling, porque este tema tiene tanto para cortar y para abarcar. Vamos a estar viendo herramientas de estructuras narrativas, eso lo vamos a ver en la sesión 3, es decir, cómo desde la narración podemos estructurar pequeñas historias que introduzcamos en nuestras presentaciones para conectar con las ideas y, digamos, los resultados de nuestro análisis. Entonces vamos a utilizar esos elementos narrativos. Vamos a ver también herramientas que tienen que ver con nuestras presentaciones de PowerPoint. Eso lo vamos a ver en la sesión 2. ¿Por qué? Porque muchas veces si nuestra comunicación no está, no es coherente con nuestra presentación de PowerPoint, hay veces que tenemos unas presentaciones muy cargadas, llenas de elementos, eso distrae la atención de nuestra audiencia. Por ende es más complejo hacer nuestro vehículo comunicacional. Y algunos de los errores más comunes al traducir información compleja en historias que nos puede ocurrir es que hacemos la historia también muy compleja. Vamos a ver que entre más sencilla y más común es más importante. Si ustedes observan, él no utilizó un gráfico nuevo, alucinante, utilizó un gráfico de líneas. Súper sencillo y como vimos en algún momento, los gráficos de líneas son los más adecuados para mostrar cambios en el tiempo. Entonces, una de los elementos que es más importante es sencillo y simple y practicar. Pero en general, de los errores que yo he visto, tiene que ver muchas veces con que intentamos hacer las cosas mucho más complejas de lo que son para poder poner en nuestras historias, que nos inventamos historias. No nos podemos inventar historias, tienen que ser elementos reales y los vamos a apoyar en la narrativa oral. Y los gráficos, a veces tratamos de traer gráficos deslumbrantes, pero es lo que yo les explicaba en algún momento. Por más gráfico deslumbrante, lo que a mí me importa es que te acuerdes del mensaje, no del gráfico bonito, no de que digan, ay, Daniela, ese gráfico tan lindo, ese gráfico tan lindo que hiciste. No es del mensaje que yo quiero que se acuerden. Y en ese sentido, muchas veces los gráficos más sencillos son los que son más fáciles para transmitir la información, la historia que queremos contar. Bueno, entonces, porque seguimos hablando de por qué esto es importante y uno de los elementos por los cuales esto es importante es por lo que activa en nuestro cerebro. Y esto quiero que se lo lleven y ahorita vamos a ver un video acerca de esto. Es porque en últimas las historias, buenas historias, no todas las historias. Claramente todos hemos ido a malas películas, donde en general todo el mundo dice, perdí mi dinero en esa película o en esa serie eh, es porque una buena historia en cualquiera de los canales en los que se presente, lo que hace es que activa elementos en nuestro cerebro, genera esas hormonas que generalmente nos hacen felices, que nos hacen conectarnos, que nos generan emociones. Y lo que buscamos hacer es traer esa misma conexión, que vamos a bajar un poco, digamos, como las expresiones que podemos utilizar, ¿de acuerdo? ¿Qué tanto movimiento podemos tener? ¿Qué tantas imágenes logramos traer? Vamos a bajarlo porque es un contexto organizacional, pero igual lo vamos a traer. Entonces voy a compartir este video, vuelvo a compartir aquí la pantalla con sonido. Este es en otro contexto, no es un contexto organizacional, pero muestra, es un poquito largo, son 5 minutos, pero muestra la capacidad que tiene de generar emociones una buena historia. Y nosotros nos vamos a apalancar de los principios, ¿cierto? Pero lo vamos a pasar a un nivel organizacional. No vamos a llegar a ese nivel de pronto de conexión, pero este video es para mostrar la importancia que tienen las historias, la capacidad de generar emociones en los otros. De pronto alguno lo ha visto, pido ahí un poquito de paciencia. Y esto es un bogotano. ¿Me confirman si se escucha? Yo no hablaba ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí se escucha. Sí, sí, listo. japonés, solo hablaba español y ahora tenía que aprender inglés en japonés.
Yo lo veía y decía, no, ahora viene la confusión de mi vida. Pero casualmente él era disruptivo, es decir, un profesor loco, porque se subía al pupitre, a su mesa, a la mesa, se subía ahí. O sea, un japonés no hace eso, nunca. Él se subía y gritaba, Minasan, jinsei wa subarashi, la vida es maravillosa, y saltaba y lo escribía en inglés. Y toda la clase era así, la vida es maravillosa, y encontrárselo en los pasillos era terrible porque lo agarraba uno de Yokoi-kun, niño Yokoi, tsukamae todo, lo agarré. La vida es maravillosa. Y pues uno decía, qué maravilloso le ve a la vida. Cuando hay que aprender inglés en japonés y ya se me está olvidando el español, no entiendo japonés, menos voy a aprender inglés, estoy confundido. Mi vida es una tristeza y tengo que aguantar a este señor gritando que la vida es maravillosa. Yo me gradué a los 18 años, lo vi en la estación de Nakayama. Él me invitó a un café, es que parecía un latino. Coge Dominico, vamos a tomar café. Y hablaba y seguía igual y yo lo miraba y yo me sentía ya, yo era ya traductor de una institución importante, yo me sentía como adulto, como serio, como... De hecho, cuando nos vimos, él gritó, ¡Yokoi-kun! ¡Niño Yokoi! ¡La vida es maravillosa! Y yo corrí como a decirle, cállese, qué vergüenza, yo ya soy un adulto. A esa edad uno piensa, pues soy un adulto, no, soy un niño. Y él hablé duro, un japonés muy diferente. Y le dije, yo le pregunté, porque dije, bueno, tal vez nunca lo vuelva a ver. Tengo muchos planes de viajar por el mundo, pero quiero sacarme esta espina con este profesor. Y se lo dije. No le dije ridículo, no, que eso era lo que pensábamos todos. El maestro es tan ridículo. Nande sonnae. Maestro, ¿usted por qué era tan dinámico? Le dije, tan alegre. Los japoneses no son así. Los otros profesores también lo veían raro. Y usted sigue así. Y él mezclando el café me dijo, Himitsu nande, es un secreto. Como, ore no sé, tú ya no hay que pero como no eres más mi alumno, te lo voy a contar. Mi esposa, profesora también. Nos conocimos en una convención de maestros. Nuestra pasión, enseñar. No quisimos tener hijos porque teníamos muchos todos los días atendiendo. Pero ella cayó en cama con leucemia. Yo prometí quedarme con ella hasta el final, arrodillado, incluso irme con ella. Y un japonés cuando dice eso es kamikazes, harakiri, es honor samurái, me muero por la causa. Y esta causa no es una guerra, es mi esposa, es el amor, me muero con ella. Pero ella no le permitió ni siquiera que se quedara arrodillado con ella. Le dijo, si me amas de verdad, tienes que ir a enseñar, porque yo no puedo, estoy en una cama. Y mi única felicidad en este momento es saber que mi esposo está yendo a enseñarle a los niños. Así que dame el honor de partir de esta vida sabiendo que estás enseñando. Y él le dijo, no puedo. ¿Cómo te voy a dejar aquí? No puedo. Si me amas, lo puedes hacer, Saito. Y entonces él se levantaba, se limpiaba las lágrimas y le decía, le voy a probar que la amo. Y se iba a la escuela. Llegaba, me contó él, a la escuela, ahí a la entrada donde todos llegábamos, tomaba aire, se limpiaba sus lágrimas y decía, Chieko, te pruebo que te amo. Y entraba a enseñar. Y cumplía la consigna de la esposa, porque le dio consigna. Sonríele a los niños y diles que la vida es maravillosa, que la disfruten. Y por eso hacía eso. Obviamente, cuando él me cuenta eso, yo no lo puedo ya ni mirar. Yo lo había juzgado de ridículo. Yo estaba así, viendo mis lagrimones caer, y él diciéndome, no llore, que no le contesto para que llorara. Ella ya partió, pero ella me enseñó a vivir. Ella me enseñó que la vida es maravillosa. Por eso los maestros sabían y a mí siempre me dejaron hacer todo ese escándalo, porque era una promesa que tenía que cumplirle a mi esposa. Yo le pedí perdón al maestro ahí, le dije, Gomen nasai, perdón maestro, yo pensé que usted era un ridículo, un tonto, usted es un héroe. Nunca lo olvidé hasta hoy.
De hecho, lo recuerdo siempre que paso un momento muy difícil. Me acuerdo del maestro y digo, vamos, la vida es maravillosa. Ahora es donde hay que probarlo. Por aquellos que no están, por aquellos que partieron. Tenemos siempre personas valiosas en nuestra vida por las cuales hay que levantar la cabeza y continuar. Gracias por recordarme. Ay, Maribel, no vi tu mensaje a tiempo. No sé si pudieron ver el video. No sé si les pasó lo mismo que a mí me pasa cada vez que yo veo este video, pero yo me conecto. A mí se me olvida, claramente, se den cuenta, me olvido de ver las otras cosas. Eh, y esto, si bien no vamos a contar este tipo de historias, seguramente en una presentación en la oficina, frente, no sé, a nuestros rectores, vicerrectores, jefes, hacia nuestros analistas, asistentes, porque es un contexto distinto, en este es un contexto que de hecho es de cierto modo un poco como formal, y si no estoy mal, creo que es la BBC, tiene BBVA, perdón, ellos tienen como un formato donde traen expertos a que cuenten elementos distintos, algunos de psicología, otros de biología, etcétera. Y muchas veces bajo este formato un poco más como de conferencia, BBVA, muchas gracias, Kira, se traen estos elementos de historias, historias para conectar con esa audiencia y para transmitirle un mensaje. Es decir, la conferencia no son esos 5 minutos, viene un montón de cosas alrededor de esto. Yokoi es bogotano, japonés, conferencista, tiene un montón de cosas también adicionales como de crecimiento personal. Pero en últimas, el elemento de la historia se conecta con probablemente cosas que todos hemos vivido. Todos de pronto en algún momento tuvieron un profesor molesto, en algún momento tuvieron 18 años y uno se sintió un poco más grande, ¿no? Ya no como un niño, con más capacidad para decidir, para preguntar. Y también, de pronto, para este momento, algunos de nosotros hemos perdido a personas que son importantes o nos hemos enfrentado a retos que nos han costado superarlos. Y todo eso se conecta con nuestras historias personales, las historias, valga la pena la redundancia, que contamos en estos espacios formales e informales, se conectan con las historias personales de las personas. Y es por esa conexión que se genera ahí que logramos activar ciertos elementos que permiten ser más persuasivos en el segundo mensaje que vamos a transmitir, que a un nivel organizacional pues va a ser un elemento mucho más técnico, más lógico, más de raciocinio, pero esta primera capa lo que hacemos es lograr que nos pongan atención. ¿Qué les pareció el video? Eso, Michael. BBVA, aprendamos juntos. Un espacio espectacular y unas conferencias muy, muy buenas. ¿Alguien quisiera compartir algo de lo que vio en el video? ¿Se conectaron emocionalmente o no? No hubo conexión, que también es válido. Perfecto. Mm. Otro elemento que va a ser muy importante porque vamos a estar viendo varios videos, pedacitos pequeños de 3 a 5 minutos en estas sesiones, es que yo lo que los invito es que tomemos una actitud diferente a cuando vemos los reels. Generalmente cuando uno ve reel, no está observando qué hace la persona o qué dice la persona. Sí, Luis, yo también. Es que cada vez que yo lo veo, me conecto. Es una historia muy bien contada. Pero entonces yo los invito es que ya no lo vean tanto desde voy a recibir el mensaje, eh, sino veámoslo más como desde la lupa investigadora, de qué hace la persona, cómo cuenta su historia, cuáles son los pasos, cómo mueve las manos, cómo mueve la mirada, ¿sí? Porque todos esos elementos apoyan la historia. Es decir, si él estuviera ahí quieto contando la historia, no es lo mismo a decir, y él saltaba en el escritorio, ¿sí? No es lo mismo los cambios en su tono de voz.
de cuando expresa la alegría del maestro, a cuando baja la mirada y relata que estaba llorando. Todos esos elementos apoyan la historia. Y nosotros vamos a ver que vamos a hacer cosas similares, pero bajadas un poquito como del el tono o el nivel, porque estamos en un contexto diferente. Entonces, sigamos. Eh, Entonces, eso nos lleva a nuestro primer elemento, la audiencia, porque la audiencia es importante, es ese marco de referencia que nos dice dentro de este elemento de contar historias, qué tan histrónicos podemos ser. Entonces, ahí yo tengo que preguntarme, ¿a quién le voy a exponer? ¿A quién le voy a contar los hallazgos de mi análisis? Vamos a tener que hablar si ya nos consideran un expertos o si debemos establecer nuestra credibilidad. Generalmente en los espacios organizacionales, a menos de que sea la primera vez que exponemos, la gente tiende a saber ya quiénes somos. Entonces esta parte generalmente se obvia. Necesitamos preguntarnos qué necesitamos que ellos sepan o hagan. Si esto no tiene ningún mensaje, o sea, si no es una información, realmente, si yo dijera, no, yo no necesito nada, yo eso lo puedo enviar por un email, pues realmente no hay una comunicación oral que necesitamos hacer. Cuando necesitamos acción, cuando necesitamos que se genere una discusión a partir de ese análisis, es donde yo puedo utilizar estos elementos. Dentro de un ámbito organizacional hay algunos espacios formales con cierta periodicidad que se dan, que casi que uno no dice, ¿será que yo necesito? No, el espacio está dado para que se comuniquen ciertos elementos con una frecuencia. Y finalmente, los datos me van a ayudar a lograr mi punto. Hay casos en donde no hay datos suficientes y solamente me voy a apoyar en la parte de storytelling para comunicar mi mensaje. Pero en estos espacios que vamos a estar hablando, vamos a hablar de los datos. Finalmente, también está cuánto tiempo tengo. No es lo mismo uno tener una hora para exponer a que uno tenga que comunicar un mensaje en 10 minutos. No sé si a alguno le ha pasado, a mí me pasaba mucho cuando trabajaba en ICESI, que a veces cuando tenía que comunicarme con los decanos o con algunos de los vicerrectores, literalmente el tiempo, incluso en algún momento con mi jefe, el tiempo que tenía para exponer mi idea y el análisis era desde que él salía de la oficina hasta que llegaba al carro. Ese era todo el tiempo que tenía. Ahí tenía que lograr comunicar el mensaje. Y en ese momento no sabía mucho de data storytelling, entonces generalmente mi jefe me miraba con, no entendí, mañana lo vemos. Espero que eso no les pase y que ahora podamos aprovechar mucho mejor esos recursos. Finalmente, ¿cuál es ese mecanismo que tengo de presentación? Porque ahorita vamos a hablar más de eso en énfasis, pero si se dan cuenta en ese minuto donde yo tenía que contarle lo que había hecho, pues no tenía el computador, no había presentación, no había forma uno de imprimir con un papel mientras que caminábamos, sino que solamente se basaba en la parte oral. Iniciamos entonces con quién es nuestra audiencia. Es importante cuando tengamos en cuenta nuestra audiencia que pensemos en algunas de sus características. Una de ellas es la edad. ¿Y la edad por qué puede ser importante? Por experiencia, la experiencia que tiene esa persona, por el conocimiento, por elementos como su capacidad para observar ciertas cosas en nuestras presentaciones. Las personas que están cerca a la tercera edad tienden a necesitar letras más grandes, tienden a que no utilicemos colores monocromáticos porque es mucho más difícil para ellos ver las diferencias entre esos colores. Entonces, todos esos elementos los tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hablar. Vamos a tener también que ver que nuestra audiencia, de pronto usted dice, pero Daniela, yo a veces tengo de todo. Yo tengo gente joven, gente adulta, gente que ya es una adulta mayor. ¿Qué hago? Enfocalícense en quien ustedes necesitan que tomen decisiones, los que son de accionar. Los otros no es que no sean importantes,
pero sí, en general es preferible enfocarme en esa única persona y hacerlo muy bien para ella y tener otros espacios de complemento con las otras audiencias que teníamos. Es importante también tener en cuenta el nivel educativo. Eso muchas veces nos va a indicar los temas de conceptos, palabras que puedo emplear en mi comunicación. La profesión también es importante porque se pueden generar, digamos, como algunas confusiones en algunos conceptos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, esto una vez nos pasó en una, yo creo que esto ya se los había comentado, pero es que a mí eso me quedé marcada con esa reunión que tuvimos en un proyecto donde estábamos trabajando para una empresa de consumo masivo. Todo lo que hacen son como paquetes de comida, etcétera. Y ahí estábamos haciendo un proyecto para poder optimizar su portafolio de productos, un proyecto de analítica. Y en ese momento estábamos hablando de la utilidad y había gente de ingeniería de sistemas, nosotros, yo soy de profesión economista, estábamos nosotros como economistas, había financieros y todo el tiempo de utilidad, hasta que mi jefe en ese momento dice, estoy súper confundido. ¿Ustedes qué entienden por utilidad? Y unos están hablando de la utilidad del producto, es decir, la utilidad bruta, ingresos menos costos, cuál es la utilidad de cada producto. Mi jefe, que también en algún momento fue mi profesor, él estaba pensando en la utilidad de economía, en ese beneficio que recibimos, no necesariamente monetario, y él por eso estaba muy confundido pensando en cuáles de las teorías aplicaba. Entonces, esos elementos como de los profesionales, de conceptos comunes que pueden generar confusión en nuestra comunicación, son importantes tenerlos presentes. Otras terminologías, a veces pensamos que todo el mundo entiende qué puede significar una sigla, como un PAC, y empezamos a hablar del PAC. Y de pronto al final nos damos cuenta de que en ningún momento explicábamos qué significaba esa sigla. Importante revisar eso en nuestras presentaciones. Y también el tema de preferencias. Este es muy difícil cuando es la primera vez, pero generalmente en estos espacios organizacionales si uno nunca ha presentado frente a esa persona, hay gente que sí. Eso significa que tenemos una oportunidad de preguntar, bueno, y cuando tú has presentado frente a, no sé, Daniela, ¿cómo le gusta? ¿Qué tipo de preguntas hace? Porque eso ya le indica a uno, esa es una persona que le gusta que primero uno muestre todo the big picture, como la visión completa y ya sobre eso yo arranco, o esa es una persona que te va a preguntar el mínimo detalle, mejor dicho, hasta qué fila filtraste. Y en ese sentido podemos ir mejor preparados a esa presentación. Yo no sé si ustedes han visto esta serie creo que todavía está en Netflix, se llama Suits o creo que en español la traducción es la ley audaz, La ley de no, los no recuerdo. audaces. La ley de los Eso, audaces. la ley de los autores. Muchísimas gracias. Esta película también es buenísima, súper utiliza un montón de elementos comunicacionales para hacer la venta de sus ideas, muy persuasivo. Entonces lo quise traer porque él, para los que no se la han visto, se la recomiendo, para los que los han visto, él entiende muy bien quién es su audiencia tanto desde sus jefes o de lo que se vuelven después sus socios, como de todos los clientes que le llegan y de los abogados que están en la contraparte. ¿Para qué? Para poder salir victorioso en cada uno de los elementos de pleitos en los cuales está inmerso. Y una de las cosas que uno debe tener en cuenta si no quiere ser similar es que hay que entender esa audiencia y hay que entender cuál es la prioridad para nuestra audiencia, porque a veces estamos pensando desde nuestras prioridades. Dado que yo hice todo este esfuerzo analítico, pues me voy a enfocar en todos esos resultados y me pierdo de vista qué es lo que el otro, cuáles son esas prioridades, él en qué está pensando. Porque si yo le voy a vender una idea y su principal preocupación es de otro camino, ya voy en pérdida. Tengo que ver es cómo lo puedo relacionar. A veces incluso esto puede significar que necesito retrasar un poco mi comunicación
porque puede ser que estoy perdiendo una oportunidad si me llegan a dar ese espacio. También tengo que tener en cuenta el cargo de la persona. ¿Por qué? Porque a veces comunicamos nuestro esfuerzo al cargo equivocado. Y cuando me refiero al cargo equivocado es que no tiene capacidad de acción. Esto pasa muchas veces cuando queremos vender una idea que tiene decisiones. Otra cosa es que nosotros sepamos que le vamos a comunicar un elemento a un cargo es porque nos habilita a llegar al cargo de interés. ¿Y si me estoy haciendo entender o alguien tiene alguna duda de esto? De esta parte que estoy poniendo de la importancia del cargo, sobre qué acciones pueden tomar desde su rol y por qué es importante tener esto presente para nuestra comunicación. Perfecto. Punto de partida. Esta persona, ¿qué sabe de lo que yo le voy a comunicar? ¿Qué contexto puede tener? Es claro, vamos a hacer suposiciones sobre esta parte. Una vez en una exposición similar a esta, pero en una empresa, en una farmacéutica, estaba trabajando sobre esto con el equipo financiero, con toda la parte de los analistas, que muchas veces tenían que evaluar presupuestos, definir temas de gastos, y se lo tenían que ir a exponer a lo que sería como el CFP, ¿qué? Al gerente financiero general y al gerente general de la organización. Y ellos venían muy frustrados porque lo que decían es que por más análisis que hicieran, siempre al final el gerente financiero llegaba a una conclusión distinta. Y se dieron cuenta en este ejercicio que hicimos en ese momento y era que esta persona tenía mucho más contexto que ellos. O sea, había una pérdida de comunicación que hacía que sus análisis no tuvieran el impacto que necesitaban. Y a partir de eso hicieron un plan con su jefe para poder empezar a tener más información de ese contexto. Porque claro, si no tenían en cuenta todo ese contexto del gerente financiero general de la organización, porque esta es una empresa como con 10.000, 12.000 trabajadores, y pues ellos, si bien no estaban tan lejos de la parte de la gerencia general, sí se había una pérdida de comunicación, iban a la pérdida siempre, por más análisis que hicieran. Entonces, súper importante que uno tenga en cuenta es esa persona desde dónde va a mirar el problema, qué información tiene. Y finalmente, un tema de conocimiento, conocimiento alrededor de los datos, de sus capacidades básicamente de data literacy, de alfabetización en datos. ¿Y esto por qué es muy valioso? Porque a veces, y esto me ha pasado muchas veces, queremos gráficos, por ejemplo, impresionantes. ¿Y qué pasa? Que la mitad de la presentación se va explicando cómo interpretar el gráfico que estamos presentando que en el mensaje que quisiéramos transmitir. Entonces, si por ejemplo, esto me pasa muchas veces y lastimosamente con la caja de bigotes, creo que todos se han dado cuenta de que a mí me encantan las cajas de bigote, pero lastimosamente muchas personas no saben de las cajas de bigotes. Entonces, claro, arrancar con una presentación y presentar las cajas de bigotes sin antes haber establecido si las personas pueden leer y entender una caja de bigotes, casi que voy a pérdida. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando vean esa caja, ya, los perdí, les voy a estar hablando en chino. Y el mensaje no se va a transmitir de la manera correcta, por más de que sea una muy buena gráfica. Entonces, generalmente en ese tipo de presentaciones, yo no tiendo a utilizar cajas de bigotes, aunque me encantan. Esas las utilizo más cuando estoy enseñando, porque me parece que deberíamos saber más de las cajas de bigotes cuando estoy exponiendo con mi equipo interno, porque sí o sí tiene que saber que es una caja de bigotes, pero no en todos los espacios se pueden utilizar. Entonces, importante que ustedes sepan esto. Otra, que uno vaya en una exposición de inteligencia artificial o de los modelos estadísticos y de machine learning. Muchas veces los cargos con más seniority no tienen un conocimiento profundo sobre esto. Eso genera muchas dudas sobre los resultados, la validez y la confianza de lo que transmitimos. Entonces, también tenemos que pensar cómo vamos a hacer para que si estamos planteando una nueva forma de analizar la información, los otros confíen en los resultados que estamos teniendo. Todos esos elementos parten
de que entendamos a nuestra audiencia y de que lo hagamos muy bien. No necesariamente significa adaptar todo lo que vamos a comunicar a ellos, pero sí tenemos que ver es cómo los podemos llevar a un nivel de pronto de conocimiento, de contexto, etcétera, un poco más adaptado a lo que nosotros estamos cerca, pero que se adapte y nos ayude a transitar esa comunicación que nosotros queremos. Entonces, dentro de quién es la audiencia, vamos a partir de quiénes son las personas que van a recibir nuestra comunicación, porque como veíamos al principio, generalmente las presentaciones que hacemos no es a una persona, hay más personas. Y ahí nos vamos a enfocar es en quién necesito que se lleve el mensaje. O sea, ¿verdad? ¿Quién con esta información puede tomar una decisión? Me puede llevar a que esto sea relevante en la siguiente reunión, que este análisis que he hecho sea valioso para la organización. Y aquí me pongo como en la diapositiva anterior, como un investigador. ¿Qué le interesa a mi audiencia? ¿Y qué necesito que haga? Porque eso que le interesa y eso que yo necesito a veces no van de la mano. Que esto va casi muy parecido a lo que a uno le pasa en el día a día. Hay cosas que yo quiero y hay cosas que yo necesito. No necesariamente van de las dos y eso genera conflicto. Eso pasa igual con nuestra audiencia externa. Si lo que yo necesito que haga no va con sus intereses, es probable que no me escuche. Necesito ver cómo alineo esos dos puntos. Sobre eso vamos a estar hablando. Pero antes de seguir, nos vamos a tomar nuestros 5 minutos de break y vamos a regresar a las 11:13 para poder hacer un ejercicio sobre la audiencia. Repito, nos vemos a las 11:13 mientras que tomamos el break.
Retomamos entonces. Entonces, hay una matriz muy interesante que hacen estos dos autores, Feinbaum y Alma Hodei, que son expertos en temas de data storytelling, y es con la audiencia. Y es para ayudarnos a ponernos en los zapatos de esa audiencia. Entonces, en este sentido, lo que nosotros necesitamos para que nuestra audiencia pueda recibir, comprender y creer que el mensaje que nosotros le estamos transmitiendo es válido para que ellos tomen acción, es como hemos visto, ponernos en los zapatos. Entonces, ¿qué significa ponerse en los zapatos de otra persona en general? O sea, esto no solamente aplica para el nivel organizacional, aplica casi que para cualquier tipo de relación que nosotros tengamos donde queremos invitar a otra persona a que escuche nuestro mensaje. Y es pensar qué es lo que la otra persona piensa, qué es lo que la otra persona siente y qué es lo que la otra persona probablemente con su pensar y sentir hace. Porque digamos que de esa forma funciona nuestro cerebro para cualquier cosa. Lo que nosotros pensamos sobre algo en particular nos lleva a tener unas emociones al respecto y eso nos lleva a un actuar que de manera constante nos lleva a tener unos hábitos y una identidad. Si nosotros queremos que estas personas cambien la forma en que están de pronto trabajando, que nos compren una nueva idea que implica cambiar la forma en que se hacen las cosas, vamos a tener que entender cuál es su lógica detrás, qué es lo que los lleva a pensar, a sentir y a hacer, porque eso es lo que vamos a intervenir seguramente a partir de nuestro análisis. Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que nosotros somos parte del equipo administrativo y de soporte de una facultad de la PUCT y necesitamos presentarle a autoridades académicas, como lo que son vicerrectores, decanos, coordinadores, un informe sobre cómo están nuestras tasas de deserción y retención estudiantil. Resulta que no nos está yendo bien. Entonces, esto es hipotético. El objetivo no es solamente mostrar los números, y eso es muchas veces lo que pasa, que lo que queremos es mostrar los números de nuestros análisis. Lo que queremos es movilizar a la audiencia para que actúe, para que entienda la problemática. Muchas veces nosotros tenemos ideas de cómo solucionar los problemas, de cómo a partir de ese análisis podemos hacer cosas mejores, diferentes a lo que hacemos en nuestro día a día en nuestras áreas. Pero no sé si alguna vez les ha pasado que uno va a contar las ideas que uno tiene a partir de un análisis y no nos escuchan. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Creo que la única que le ha pasado soy yo. Al menos a Luis y a mí nos ha pasado alguna vez. Eh, Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar conectar emocionalmente, por lo que acabamos de ver al principio. Cuando conectamos emocionalmente, generamos en nuestra audiencia muchas neurotransmisores que hacen que sea más fácil persuadirlos. Y sobre todo porque aquí a veces yo siento que la palabra persuasión tiene como a veces una connotación que puede ser un poco negativa, como de los vamos a lograr comprarles nuestra idea, pero nuestros ejercicios de análisis, la idea es que sean rigurosos, que sean objetivos, que
tengan todos estos elementos que permitan guiar a nuestra organización, a nuestra área, hacia las mejores decisiones. Para eso es que estamos utilizando la analítica. ¿Cuál es nuestra audiencia? Tenemos una audiencia mixta. Vamos a tener vicerrectores, decanos, coordinadores académicos, profesores, personal administrativo, y lo vamos a hacer en una reunión de balance académico semestral o comité estratégico. Como les comentaba, muchas veces los espacios de comunicación no necesariamente son reuniones espontáneas o que solicitamos, sino que son reuniones que ya sabemos que van a ocurrir. ¿Cuál es el reto que tiene el presentador? Es que no queremos que su análisis se quede en el informe, en el papel. Que queremos muchas veces que las personas entiendan el impacto de los resultados de nuestro análisis para que haya movilización. En últimas, que si nosotros tenemos una idea de cómo solucionar un problema, que logremos que en esa audiencia que tenemos, cada uno vea cuál es su rol en la solución, se comprometa y haya una acción. Al menos yo digo que muchas veces lo mínimo que queremos, a veces ni siquiera es que en esa reunión se tomen decisiones, es que nos habiliten una siguiente reunión, es que quede agendada, es que haya un correo, que se empiece a mover esa rueda y que no se quede el informe. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esa matriz que veíamos ahora? De nuevo, es ponernos en los zapatos. Este es un ejemplo de lo que podría suceder. Esto termina siendo subjetivo. ¿Qué pasa en la práctica? La idea es que no tenga momentos de retrospección. ¿Para todas las comunicaciones, Dani? No. No tiene que ser para todos los ejercicios de comunicación. Pero esos que son súper importantes, relevantes, donde ustedes le han dedicado mucho esfuerzo a un análisis, sí, para eso hagan este ejercicio. Y que es importante que después uno tenga el momento de retrospección, porque muchas veces nos damos cuenta después de que de pronto nuestros supuestos sobre lo que piensan, sienten o deberían hacer estaban equivocados. Vean que eso que les comentaba del área de análisis financiero de esta compañía farmacéutica, haciendo este mismo ejercicio, pero con la matriz de qué es lo que saben, cuáles son los supuestos, del diálogo entre todas las personas, de viendo todas las reuniones que habían tenido fallidas, donde no lograban comunicar su mensaje y sus propuestas para ahorrar en temas de presupuesto, fue poder identificar qué era lo que pasaba, cómo esta persona se comunicaba con ellos, y de ahí se dieron cuenta de que muchas veces sus peros partían de supuestos o conocimiento que ellos no tenían, y por ende su análisis quedaba con piezas faltantes. Por eso crearon un plan, pero es de un ejercicio de verlo hacia atrás, porque a veces no nos sentamos, no nos tomamos esos 5, 10, 20 minutos para poder hacerlo. Entonces, en este caso, ¿qué puede pensar un vicerrector o un decano? Que la retención estudiantil es un indicador clave para la sostenibilidad de la universidad. Que sienten, puede ser que frente a cambios en los niveles de retención sientan preocupación por el impacto que tiene, por la sostenibilidad financiera, por la reputación. ¿Qué creen ellos posiblemente que deben hacer? Pues tomar decisiones basadas en los datos. Entonces, ¿cuál puede ser nuestro mensaje? Es que la retención no es solamente un indicador, no es un numerito que yo estoy viendo en la diapositiva, sino que es un reflejo que tiene la universidad de su capacidad para acompañar a los estudiantes a graduarse. Coordinadores académicos, ¿qué pueden estar pensando frente a la deserción? No, pues que eso ocurre por muchas cosas, hay elementos académicos, hay situaciones financieras, hay situaciones de temas de salud mental, que pueden estar sintiendo que ellos tienen un deber, un sentido de responsabilidad con sus estudiantes y que generalmente están implementando acciones de acompañamiento. Ese es su hacer. Nuestro mensaje puede ser, digamos, con ese sentido de responsabilidad, con esas acciones, es queremos ayudarte a entender mejor ese problema basado en datos y a que todas estas acciones de acompañamiento que tú haces podamos priorizar aquellas que están teniendo mejores resultados. Los profesores pueden estar pensando es que el bajo rendimiento viene antes de un tema de deserción.
pueden sentir que tienen un compromiso, que tienen un deber como profesores en acompañar a sus estudiantes. ¿Qué pueden querer hacer? Usar los datos para identificar y apoyar a los estudiantes en riesgo, que si les fue mal en el primer quiz puedan prender una alerta, ¿no? Y nosotros podemos querer ponerlos, claro, tú eres ese primer eslabón para poder apoyar. Y el personal administrativo puede tener una visión diferente, puede decir, sí, puede tener un sentimiento de no queremos que deserten, pero es que cuando desertan, no, me toca un montón de sobrecarga administrativa, la salida, las notas, y pueden sentir que quieren contribuir, pero viéndolo desde otro aspecto. Y pueden querer apoyar, ¿hacer qué? Apoyar el seguimiento de los casos. Entonces, si se dan cuenta, cuando uno tiene una audiencia, generalmente de esa audiencia, de esos grupitos que uno forma, todos van a pensar algo diferente. Van a sentir probablemente cosas distintas y tienen una capacidad desde el hacer muy diferente generalmente por ese rol, por ese nivel de autoridad que tienen. ¿Eso qué implica? Implica que para cada uno el mensaje debe ser distinto, porque lo que piensan, lo que sienten y lo que pueden hacer, quieren hacer o deben hacer es muy diferente. Hacer este ejercicio nos lleva a entender mejor a esa audiencia y yo les voy a proponer que hagamos otro ejercicio. Pero antes de llegar a ese ejercicio, vamos a hacer rapidito esta parte de mecanismos de presentación. Y es que en esa comunicación, una vez yo tengo definido a mi audiencia, yo tengo que saber dónde voy a estar. Si voy a estar en una presentación en vivo o es un documento escrito. Nosotros nos vamos a focalizar en las presentaciones en vivo, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Vamos a hablar de las cosas que hay en común porque hay bastantes diferencias. Cobran elementos distintos, cobran diferentes ponderaciones si es en vivo a si es presencial. Piénselo solamente desde este punto. Cuando estamos aquí de manera virtual en esta presentación, ustedes me ven hasta aquí, casi que hasta los hombros. En una presentación presencial, se ve toda la persona. Temas no solamente de la postura de la espalda, pero de cómo están organizados los pies. Aquí yo no me puedo mover, estoy en el asiento. En una presentación en vivo las personas pueden caminar. O sea, hay un montón de otros elementos que impactan mucho más una presentación en vivo presencial que una presentación en vivo virtual. En la virtual casi que toda la comunicación se va a dar muchas veces por el tono de voz y el pequeño manejo que pueda tener de las manos en este cuadradito que nos da. Ese es el foco principal. Mm, Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta? Hay dos factores. Uno es la cantidad de control, cómo esa audiencia va a recibir la información que le transmitimos y el nivel de detalle que podemos tener en nuestra comunicación. Y así es como se relaciona. En una presentación en vivo yo tengo mucho control sobre cómo reciben la información. Yo puedo hacer preguntas en vivo, me estoy haciendo entender, puedo hacer ejercicios, puedo hacer quizzes para ver si la audiencia me está escuchando o no. Presentaciones en vivo en presencial. Presentaciones en vivo sin virtuales. Ahí se baja bastante. Miren que aquí yo no los estoy viendo. Y el ver a nuestra audiencia es súper importante porque es que no es lo mismo, yo aquí no tengo ni idea si las personas están conectadas o no conmigo, en una, excepto porque contestan las preguntas que hago o alguien puede hacer alguna pregunta, pero en vivo yo veo, me están mirando, están pegadas a su celular, están pegadas a su computador, porque por más que digamos que yo estoy en el celular, pero yo te estoy poniendo cuidado. Eso es falso. El multitasking está súper probado que lastimosamente no es efectivo. Dividir todos nuestros recursos, digamos, de atención en varias cosas, el recurso de atención es finito. Eso significa que cada cosa va a recibir menos atención, por ende, menos los podemos persuadir. Y ahí nos podemos dar cuenta si no estamos teniendo una comunicación efectiva o no. De manera virtual es mucho más compleja. Se acerca más hacia los documentos escritos, donde es completamente baja. No tengo control sobre eso que percibe.
Nivel de detalle. El nivel de detalle generalmente es bajo en las presentaciones en vivo, son más cortas, tengo que ser mucho más puntual sobre lo que estoy comunicando. En un documento escrito se espera muchas veces cuando son informes alrededor de datos que sean extensos, que tengan todo el detalle técnico que debe tener un informe. Entonces ahí va a depender de esos elementos cuál es el mecanismo de comunicación. En unas presentaciones en vivo son las diapositivas que son necesarias. Dependiendo, aquí también impacta la audiencia. Si es una audiencia que le encanta el detalle, yo muchas veces he visto que se hacen muchas diapositivas, pero se oculta, cosa que uno ya sabe que a la persona que le gusta el detalle, una vez finalice el mensaje, va a empezar a preguntar y yo tengo que estar preparada con datos para poder responderle cada una de esas preguntas. Importante en las presentaciones en vivo que no sean tan extensas, 20, 30 minutos, que den espacio para que podamos escuchar, para que podamos tener retroalimentación, enfocarnos en los resultados que generan valor y sobre todo el foco va a estar en ganar el interés de la audiencia para que se mantenga con nosotros. En un documento escrito, pues no somos tan breves. Justamente la idea es ser más extenso. La recomendación sí es tener como un resumen, como un abstract, que resuma toda esa información, porque hoy en día no tenemos tanto tiempo para leernos un montón de documentos, a menos de que utilicemos herramientas que vamos a ver en el nivel 3 para resumir documentos con inteligencia artificial. En esto podemos ser mucho más detallados, un contexto mucho más amplio en términos de metodología, de análisis de los datos, pero ahí también tiene como sus recomendaciones o sus tips, porque tan extenso a veces somos que al final el mensaje se pierde. Entonces, súper importante en un documento escrito va a ser la introducción y las conclusiones o el resumen para nuestras diapositivas y sobre eso vamos a estar trabajando en la siguiente sesión, pero al menos lo que nos llevamos en la primera. Necesitamos títulos de impacto. A veces somos muy directos con lo que estamos mostrando. Necesitamos que sean coherentes, ordenadas, tanto las historias que vayamos a comentar, siguiendo las estructuras que vamos a ver en la clase del próximo lunes, como en la secuencia lógica de nuestras diapositivas. No sobrecargar nuestra presentación. Necesitamos ser más vale sencillos, pocas ideas muy bien transmitidas. Es mucho mejor a que muchas ideas, que tengamos muchas ideas en nuestra presentación y no le lleguemos a ninguna a nuestra audiencia. El lenguaje accesible, muy orientado al tipo de audiencia que tengamos y vamos a estar hablando más de los colores y de cómo son tan importantes para los mensajes que queremos transmitir. Importante también fuentes legibles. Esto ya no lo he vuelto a ver casi que porque la mayoría de veces utilizamos letras que son las de default del PowerPoint o las letras que son corporativas pues de la institución, desde la institución. Visualizaciones efectivas. Vamos a estar hablando de cómo debemos utilizar esos espacios en blanco y de qué elementos, de elementos como del tamaño de la letra, de los colores que podemos utilizar en nuestras presentaciones. Ahora sí vamos a hacer la actividad grupal. Para esto nos vamos a tomar 20 minutos, es decir, bueno, 18 en este caso hasta las 50 y ya después compartimos. Les voy a compartir el link. Vamos a hacer una modificación a el ejercicio que les acabo de comentar, de explicar ahora. ¿Por qué? Porque vamos a pensar no solamente ellos cómo están pensando, sintiendo y cuál sería su hacer, sino que vamos a ver si ese que ya está corresponde a lo que nosotros decíamos, que ellos piensen, que ellos sientan y que ellos hagan. Porque cuando el pensar y el sentir está alineado, hay una alta probabilidad que yo haga de manera coherente a lo que pienso y siento. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, yo quiero levantarme todos los días a las 5 de la mañana porque quiero hacer ejercicio. Pero si yo pienso que no puedo, si yo siento que eso no es para mí, si cuando suena el despertador, yo digo, esto va a ser un día horrible porque me toca levantarme a las 5 de la mañana, es altamente probable
que yo me demore más, que yo me quede haciendo pereza, que ponga el despertador otros 5 minutos. Mi hacer es más difícil. ¿Por qué? Porque ya mentalmente me estoy programando a pensar y sentir en algo que no va a favor de lo que quiero hacer. Entonces, por eso necesitamos tener cuál es ese deseado de pensar, cuál es ese deseado de sentir para que haga lo que queremos hacer. Y entonces les voy a compartir el link y voy a mostrar el ejemplo con uno de los grupos. Silencio. Entonces voy a dividirlos en 5 grupos en las salas. Aquí están los links. Ya los. Entonces vamos a ver el del grupo. La idea es que ustedes van a leer el contexto. Aquí está la audiencia. Aquí está el reto del ejercicio. ¿Cuál es el reto? En última, recuerden que lo que queremos es hacer. Entonces, argumentar cómo esta solución es la herramienta que va a permitir transformar las acciones aisladas en un modelo articulado de éxito académico. En últimas, cada uno de estos ejercicios tenemos 2 grupos. La idea es que van a introducir un cambio en la universidad, la forma en cómo se hace algo. En este caso en particular es la compra de un software. Y para eso hay que entender cómo está, qué piensa, qué siente y qué hace esta persona, en este caso un vicerrector o un director de calidad, y qué los vamos a llevar a sentir y pensar y hacer para que se sientan más motivados de comprar la idea que nosotros les estamos ofreciendo a partir de un análisis que hemos hecho. Aquí está los nombres de los integrantes, súper importante porque con esto vamos a seguir trabajando en las estructuras narrativas del próximo lunes. Entonces, importantes los nombres para que después los pueda volver a asignar al mismo grupo ese día. Y aquí están preguntas guías que los pueden ayudar. Entonces, ¿qué estaría pensando ahora la audiencia? Entonces, ¿qué ideas tiene? ¿Qué dudas? ¿Qué sesgos puede tener? ¿Qué está sintiendo ahora? ¿Le preocupa algo? ¿Está escéptico? ¿Tiene expectativas? ¿Qué estaría haciendo ahora? Generalmente es como cómo actúa frente a ese problema. Y ya que deseemos que piense, o sea, qué idea queremos que adopten de esta solución, qué emoción queremos que se provoque dado la acción de tomar esta solución. ¿Qué queremos que ellos hagan? Queremos que apoyen la compra, queremos que prioricen presupuesto, queremos que lideren la implementación, no necesariamente siempre es que compren. Puede ser que en su caso le haya tocado, es una persona que probablemente lo que uno quisiera es que dé apoyo, que diga, sí, estoy de acuerdo. Entonces vamos a arrancar con ese ejercicio. Les pido que me confirmen que para todos es claro la instrucción de lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, entonces ya los voy a repartir. Igual voy a ir pasando grupos. Cada uno están en los 5, son 5 grupos, 5 links. Y nos vemos. Nos vemos antesito de las 12 para tener esos 20 minutos. Y iniciaríamos el miércoles con la socialización de este ejercicio.
Michael, ¿recuerdas en qué grupo estabas? No, No, ok, no logré ver. entonces te voy a asignar al 1, que están de 4. Ok.
No se le escucha. Daniela, no se le Daniel está sin Muchas audio. gracias. Vamos entonces a arrancar el día miércoles. Arrancamos con 10 minutos más para que hay dos grupos, creo, o tres, que les falta como terminar de diligenciar la matriz. Entonces arrancamos diligenciando, hacemos una pequeña socialización y continuamos con la siguiente sesión que tiene que ver más con la parte visual, con consejos para tener mejores presentaciones de PowerPoint y también con la parte más de visual de nuestra comunicación. ¿Cómo les pareció esta sesión? ¿Qué se llevan? Daniela, discúlpame, lo que pasa es que al inicio no se escuchaba lo que decías y no me queda claro la indicación que has puesto, que has dicho ahora. Lo El vamos día, a ver en la siguiente sesión, es lo que sí. entiendo. Ok. En la siguiente sesión terminamos este ejercicio, Ah, ok. lo socializamos y arrancamos con el siguiente tema. Digamos, ¿qué se llevan de esta sesión? Dos o tres personas que escriban rápidamente algunos de los mensajes claves que se llevan de esta sesión. Bueno, en mi caso, ser empáticos con la audiencia, ¿no? Esto, o sea, creo que muchas veces pensamos en hacer presentaciones, pero esto a mí me ha servido que tengo que pensar en lo que la audiencia siente, cree o piensa para poder enfocarme en ello, que es la empatía, creo, ¿no? Sí, muchas gracias, Yajaira. Cintia también nos escribió conectar, correcto. Toda esta parte de comunicar nuestros resultados implica es poder conectarnos con nuestra audiencia. Súper, Alexandra, me alegra muchísimo que te haya gustado. Y efectivamente es así. De acuerdo. Bueno, excelente. Muchas gracias. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el miércoles. Gracias, buenas tardes. Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias.